para que un insecto en general sea vector, tiene que tener unas características. La primera es que él se infecte y se vuelve infectante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el mosquito, igual que nosotros, tiene unas células que admiten que el virus entre, se reproduzca, salga a los órganos de él, especialmente en el caso, por ejemplo, de la Aedes aegypti, para los arbovirus, esos virus tienen que entrarle a las glándulas salivales para que el insecto, entonces, cuando vaya a picar a una persona, le pueda transmitir los agentes patógenos, en este caso los virus. La primera es esta, ¿no? La que le acabo de decir, que eso se llama competencia vectorial, o sea, que él sea capaz de infectarse y volverse infectante. Eso está relacionado a muchas cosas, entonces a la parte biológica del insecto. Por ejemplo, acá en Colombia hicieron un trabajo muy bonito donde encontraron que una infección previa del insecto con unas bacterias inhibían que el insecto se volviera infectante. Entonces eso se llama, alteraba la competencia vectorial. La otra es condiciones ambientales. Entonces, por ejemplo, puede que el insecto esté distribuido en un rango altitudinal muy amplio, pero entonces el virus no sobrevive en el insecto y entonces no lo puede transmitir. Eso se llama capacidad vectorial. Otro factor importante es cuánto vive el insecto. Entonces es la longevidad del insecto. Entonces, por ejemplo, el insecto pica, se infecta, hace todo un ciclo dentro del insecto, el virus, y después entonces lo puede transmitir. Si el insecto no alcanza a vivir para la segunda picadura, pues entonces sencillamente o no es vector o es un mal vector. Él tiene dos fases, ¿no? Una fase que es acuática y una fase que es la aérea o terrestre, que es la que en última nos pica y nos transmite los parásitos o los virus. En la fase acuática, pues obviamente en la literatura antigua se decía que solamente se criaba en aguas limpias, pero de un tiempo para acá, incluido también ahí, Colombia ha hecho sus buenos aportes, el grupo de la Universidad del Valle encontraron que se criaban en sumideros de aguas lluvias y pues esos sumideros son de aguas contaminadas. También en otros países, por ejemplo en Trinidad y en otros países los han encontrado en aguas servidas, o sea, en aguas contaminadas, en pozos sépticos y en otros sitios donde el agua puede estar contaminada. También, por ejemplo, se decía mucho que esos criaderos estaban ligados al ambiente humano, domicilio humano. Y lo que se ha encontrado inclusive acá en Colombia, que por ejemplo, criaderos en sitios públicos como parques también pueden estar involucrados en la cría de estos insectos vectores. Eso depende también de la temperatura, pero podríamos decir que está más o menos entre 2 a 4 semanas. ¿Qué pasa? Digamos, el insecto tiene una distribución amplia. Por ejemplo, acá en Colombia, hasta también hace unos años, decíamos que estaba entre 0 más o menos y los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Pero en los últimos años hubo una publicación de una agente de Medellín, donde lo encontraron en Bello a 2.300 metros más o menos sobre el nivel del mar. Entonces, el insecto, como regula la temperatura de acuerdo a la temperatura ambiente, entonces eso también tiene implicaciones en el ciclo. Por ejemplo, entonces a menor altura, la temperatura es mayor. Entonces, por ejemplo, sabemos que a nivel del mar todos nos vamos a sentir calorcito al nivel del mar. Ahí el insecto se desarrolla más rápido. Y en temperaturas menores y alturas mayores, pues entonces el insecto se desarrolla más lento. Eso entonces está influyendo en la longevidad y en la supervivencia de los insectos. Entonces, en general por eso se da un rango, que es entre 2 y 4 semanas. 2 semanas en temperaturas más altas, 4 semanas en temperaturas más bajas.
eso está muy ligado también a, digamos, a la cultura de la gente, no solamente determinantes sociales en el sentido macro, o sea, en el sentido de cómo vive la gente, sino también la cultura de la gente. Ahí también hay otra cosa que hay que hacer claridad. El insecto normalmente pica de día. Entonces, de día las personas están estudiando o trabajando, o las personas que están en sus casas como amas de casa, pues entonces son las que están más expuestas a la picadura de los insectos. Entonces, ahí vemos que el comportamiento de las personas es importante. Por ejemplo, el hecho que la gente se reúna alrededor, por ejemplo, de una mesa durante ciertas horas del día, ahí está favoreciendo que haya transmisión. Lo otro, para la cría de los insectos, es importante entonces determinantes sociales como la urbanización, como que no haya servicios públicos, especialmente acueducto, donde la gente se tiene que ver involucrada en almacenar agua pues para su consumo. Entonces, todas estas características favorecen de alguna manera que el insecto tenga sitios de cría y además tenga la fuente de alimento muy cercana. En la Universidad Nacional se han hecho estudios al respecto y pues se ha aportado información importante. Últimamente un estudiante egresada de la maestría en infección y salud en el trópico hizo un trabajo muy bonito sobre Big Data y transmisión de los virus dengue, chikungunya y Zika en Cundinamarca. Y ella logró asociar, por ejemplo, la urbanización. A medida que iba aumentando la urbanización en ciudades importantes de Cundinamarca, cómo se aumentaba también la transmisión del dengue. Y pues otras determinantes sociales como digamos también los niveles de pobreza, que también se encuentran asociados a otras características como por ejemplo el tipo de casa, si están o no cerca a parques, si están o no cerca a sitios donde haya pozos sépticos, aguas que estén empozadas ahí de buena o regular calidad del agua. Entonces, digamos, lo que quiero recalcar es el aporte también que ha hecho la universidad en el conocimiento de la transmisión de estos virus. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.